Sin más preámbulos, vamos a continuar con la presentación del rol de la enfermera de hospitalización en la activación y participación del Código Rojo. Bueno, a lo largo de nuestra presentación evidenciaremos nuestro objetivo, nuestros conceptos clave, la hemorragia obstétrica, cómo se clasifica, nuestras principales causas de la hemorragia obstétrica, factores de riesgo, detección temprana por parte del personal de enfermería, clasificación del shock hipovolémico, activación de código rojo, que esta pues tiene varios momentos, su activación, reanimación, estabilización, manejo avanzado y plan de atención de enfermería. Como objetivo de esta presentación, la idea es que nosotros como personal de enfermería del área de hospitalización identifiquemos esa paciente que tiene riesgo, que está presentando síntomas de hemorragia obstétrica, podamos diagnosticarla precozmente e iniciar un manejo oportuno que nos permita garantizar disminuir la morbimortalidad materna y mantener el bienestar materno-fetal. A lo largo de la presentación veremos unos conceptos clave. Debemos tener en cuenta que la hemorragia obstétrica se clasifica o se define como el sangrado que ocurre a partir de la semana 24 de gestación y hasta la semana 6 posparto. Vamos a encontrar unas siglas en la presentación, HAP, que hace referencia a hemorragia anteparto, HPP, que hace referencia a hemorragia posparto, y código rojo, que conocemos como personal de salud, un esquema de trabajo organizado que nos permite como personal actuar de manera secuencial con el fin de preservar la vida de la mujer que está presentando una hemorragia obstétrica. Tenemos el shock hipovolémico como una afección de emergencia en la cual hay una pérdida grave de volumen sanguíneo o de líquido y esto a su vez genera incapacidad cardíaca para bombear sangre al resto del cuerpo y llevando a esto que los órganos estén menos oxigenados y puedan entrar en una falla. Entonces, iniciamos con la clasificación de la hemorragia obstétrica. Esta la podemos clasificar de dos partes, por su volumen o por el tiempo de aparición. Si vemos una hemorragia con una pérdida sanguínea de 500 a 1000 centímetros cúbicos, la podemos clasificar como una hemorragia obstétrica menor, o si va más de 1000 centímetros cúbicos, la podemos clasificar como una hemorragia obstétrica mayor. Esta a su vez se divide en moderada o grave dependiendo la cantidad de volumen de pérdida sanguínea. Si la vamos a clasificar por tiempo de aparición, podemos definir si es una hemorragia anteparto o si es una hemorragia posparto. Esta hemorragia posparto podemos clasificarla de dos maneras, hemorragia temprana y hemorragia tardía. La hemorragia temprana es esa hemorragia que ocurre dentro de las primeras 24 horas posparto, generalmente en las 2 primeras horas, y es la hemorragia más grave, más frecuente en la mujer posparto. La hemorragia tardía ocurre pasadas esas 24 horas posparto y hasta la sexta semana posparto. Esta ocupa un porcentaje menor de los partos, siendo de un 5 a un 10%. Debemos determinar unas causas para la hemorragia posparto y entre ellas verificaremos el tiempo de aparición de esta hemorragia. Si fue una hemorragia anteparto, vamos a dividir el tiempo del embarazo. Si es en la primera mitad del embarazo, lo podemos diagnosticar como un aborto, un embarazo ectópico, una enfermedad trofoblástica. Y si es en la segunda mitad del embarazo, podemos pensar que es un desprendimiento prematuro de placenta, una placenta previa o una rotura uterina. Ya si es en la hemorragia posparto, vamos a denominar las 4 T's que hacen referencia a tono o atonía uterina, tejido, retención de tejidos en el canal uterino, trauma, que hace referencia a laceraciones del canal del parto, o trombina si la mujer está presentando algún problema o enfermedad de coagulación. Para determinar estas causas, debemos evidenciar algunos factores de riesgo en las pacientes. Entonces, vemos pacienticas que tienen gestación múltiple o embarazos gemelares, elevada multiparidad,
cirugía uterina previa, un parto instrumental o enfermedades adquiridas o congénitas como son la preeclampsia o la hemofilia tipo A, todas clasificadas en alguna de las 4 T's que denominan las causas de la hemorragia posparto. Una vez identificamos los riesgos que tiene nuestra paciente, hacemos una detección temprana por parte del personal de enfermería desde el área de hospitalización. Vamos a verificar unas variables importantes, dentro de ellas la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. ¿Qué vamos a encontrar generalmente? Que la frecuencia cardíaca está elevada y la tensión arterial se encuentra disminuida. En características de la piel, recordemos que nuestro organismo, para preservar la circulación visceral y se encarga de generar mecanismos vasoconstrictores que a su vez generan sudoración, palidez, un llenado capilar prolongado. Vamos a evidenciar el tema de la diuresis en la paciente porque muchas veces al haber una depresión de volumen sanguíneo se redistribuye el flujo hacia los órganos vitales y esto puede llegar a causar oliguria. Vamos a verificar alteraciones en laboratorios, principalmente BUN, creatinina, ya que a nivel orgánico se empieza a retener agua y sodio a nivel renal. Vamos a hacer una valoración de las pérdidas sanguíneas por estimación visual y por peso de las compresas. Aproximadamente en el 2008 la OMS generó una ecuación donde nos permite clasificar o evidenciar el volumen en milímetros cúbicos que está perdiendo la paciente. Escoger el peso de la compresa con sangre menos el peso de la compresa seca nos daría el volumen en mililitros sanguíneos que está perdiendo la paciente. Vamos a verificar el estado de conciencia de la paciente, que puede ser desde un estado normal hasta un estado letárgico e inconsciente. Una vez ya evidenciamos estas variables en nuestra paciente, evidenciamos los riesgos que esta está presentando, vamos a clasificar el estado de shock hipovolémico en el cual se encuentra nuestra paciente. Encontramos aquí una tabla importante que es la clasificación del shock hipovolémico. Este puede ir desde compensado, leve, moderado o severo. Y lo va a determinar el criterio más severo que tenga nuestra paciente. Es decir, si tenemos una paciente que está presentando una hemorragia entre 500 y 1000 centímetros cúbicos, pero tiene un estado de conciencia letárgico o inconsciente, vamos a clasificar el estado de shock de la paciente como un estado de shock severo. Una vez tenemos clasificado el shock que está presentando nuestra paciente, vamos a iniciar a activar el código rojo. El código rojo se divide en varios momentos. Iniciamos por el momento de activación o minuto cero. La activación del código rojo la va a hacer la primera persona que establece contacto con la paciente, determina los criterios clínicos que está presentando, clasifica el shock hipovolémico y se comunica a activar el código rojo. En nuestra institución podemos marcar al numeral 498, que es el numeral del ginecólogo que se encuentra de turno, o a la extensión 5292 o 5293, que son las estaciones de enfermería del área de ginecología. En esta llamada activamos el código rojo, informamos la habitación de la paciente, el nombre de la paciente, la identificación y el diagnóstico hace referencia a toda esta parte clínica que anteriormente evidenciamos que la paciente está presentando. Alertamos al servicio de laboratorio y al servicio de banco de sangre en la misma llamada. En este mismo minuto, como alertamos al servicio de ginecología, la enfermera de la unidad obstétrica se va a encargar de dirigirse junto con el ginecólogo a la habitación de hospitalización donde se encuentra la paciente y llevará consigo la caja de medicamentos de uso de primera línea para código rojo. Entre estos están la oxitocina, metilergonavina, el misoprostol y la carbetocina.
La enfermera de la unidad obstétrica también se encarga de administrar estos medicamentos si ha de ser necesario. Iniciamos el minuto 1 a 20, que es toda el área de reanimación, y la enfermera y el auxiliar de hospitalización se van a encargar de garantizar 2 accesos venosos periféricos de grandes calibres, generalmente 14, 16 o 18. Uno de estos conectado al sistema SET primario Plum para administración de líquidos endovenosos y el otro conectado al equipo de transfusión. Vamos a garantizar que nuestra paciente se encuentre oxigenada en todo momento, colocando oxígeno por cánula nasal a 4 litros, o si ha de ser necesario, un Venturi al 50%. Vamos a realizar toma de muestras de laboratorios, entre ellos cuadro hemático, tiempos de coagulación y pruebas cruzadas para transfusión sanguínea. Estas pruebas cruzadas se van a enviar al servicio transfusional con nombre de la paciente, identificación y cama. Vamos a garantizar la administración de los líquidos endovenosos. La idea es que estos estén precalentados a 39 grados centígrados para conservar también la temperatura corporal de nuestra paciente. Estos líquidos endovenosos se van a administrar iniciando bolos de 500 centímetros cúbicos y titulando cada 5 minutos según la respuesta de shock de nuestra paciente. Vamos a garantizar la colocación de una sonda vesical que va a Cystoflow para estar evaluando la pérdida de orina y vamos a verificar constantemente nuestros signos vitales. Vamos a conservar la temperatura de nuestra paciente adicional de la administración de los líquidos endovenosos, colocando sábanas o mantas precalentadas que nos ayuden a conservar la temperatura. Adicional, iniciamos masaje uterino externo, que como se ve en esta primera imagen, vamos a hacerlo durante 20 minutos o hasta que haya cedido el sangrado. Y si después de este tiempo no ha cedido, vamos a hacer un masaje uterino interno. Entramos al momento de estabilización o minuto 20 a 60. Aquí evaluamos la condición clínica de nuestra paciente. Garantizamos la administración de ácido tranexámico si ha de ser por su criterio clínico, si la paciente presentó una hemorragia posparto secundaria a un traumatismo del canal del parto, si la paciente está presentando sospecha de trastornos de coagulación o si es esta paciente que no cede a los manejos clínicos que se le han dado anteriormente. También por criterio clínico vamos a iniciar la administración de inotrópicos y vasoactivos si la hipotensión en nuestra paciente persiste. Aquí vamos a evaluar 2 escenarios. Encontramos en el escenario número 1 esa paciente que sigue en shock, que sigue con sangrado activo abundante. Aquí el criterio médico nos indica si debemos pasar la paciente a cirugía para histerectomía abdominal subtotal, total o un empaquetamiento con tracción. Y nosotros como enfermeros de hospitalización debemos garantizar el acompañamiento en el traslado a salas de cirugía con la paciente monitorizada, vigilando los signos vitales, la diuresis y demás criterios clínicos que ya habíamos mencionado anteriormente. O, por otra parte, encontramos el escenario donde la paciente se estabiliza hemodinámicamente y ya el sangrado es escaso. En este momento, si la paciente logró estabilizar, debemos vigilar el sangrado vaginal y el tono uterino cada 15 minutos durante 4 horas. Esto es muy importante si la causa de la hemorragia obstétrica fue por atonía uterina. Debemos evaluar los signos de perfusión, entre ellos el sensorio, el llenado capilar, la oximetría, el pulso, la tensión arterial cada 15 minutos. Debemos continuar los líquidos endovenosos a razón de 200 cc hora, continuar los medicamentos uterotónicos por 24 horas, garantizar la oxigenación de nuestra paciente y administrar glóbulos rojos o transfusión si es necesario según criterio clínico. Verificamos si la hemoglobina está por debajo de 7 gramos de decilitro o si el médico le indica, nosotros transfundimos la unidad.
Debemos aplicar antibiótico profiláctico de acuerdo al protocolo o estándar institucional. En nuestra institución usamos ampicilina o cefalosporina de primera generación, 2 gramos en dosis única, o en pacientes que tienen alergia a la penicilina usamos clindamicina 600 miligramos más gentamicina 80 miligramos. Luego de que han pasado 60 minutos o más y la paciente no sale del estado de shock, ya requiere de un manejo avanzado y se considera que la paciente está cursando con una coagulación intravascular diseminada. En este caso, se transfunde unidad de glóbulos rojos, plasma y plaquetas a razón de 1, 1, 1. Una unidad de glóbulos rojos, una de plasma y una de plaquetas. Debemos verificar si la paciente requiere manejo en cuidados intermedios o si cumple criterios para manejo en cuidados intensivos. Igual, a su vez, seguimos conservando volumen circulatorio, valorando el gasto urinario y verificando los constantes vitales. Les traigo unos diagnósticos del NANDA como plan de atención de enfermería que vienen acompañados de sus intervenciones, como nosotros, personal de hospitalización, podemos realizar. Verificamos el primer diagnóstico: déficit de volumen de líquidos relacionado con pérdida activa de volumen de líquidos, evidenciado por una disminución de la diuresis, disminución de la presión arterial, membranas mucosas secas, sed y debilidad. Entre las actividades que nosotros como personal de enfermería hospitalización podemos realizar ante un diagnóstico de estos está realizar sondaje vesical, monitorizar el estado hemodinámico cada 15 minutos, garantizar la administración de la terapia intravenosa, de líquidos cristaloides, solución salina normal, lactato de Ringer, hemoderivados si lo requiere la paciente, oxitóxicos, medicamentos e inotrópicos según la prescripción médica. Otro diagnóstico importante: riesgo de shock relacionado con hipovolemia o hipotermia. Aquí debemos cuantificar la sangre perdida de la paciente, auscultar los sonidos pulmonares y verificar si hay crepitantes u otros sonidos. Para terminar, quiero compartirles una frase muy bonita que dice: para no cuidar de nuestros bebés, alguien tiene que cuidar de nosotras. Es importante que nosotros como personal de enfermería tengamos claro la importancia de cuidar de nuestras madres, ya que ellas son el futuro de nuestros bebés. Muchas gracias.